Pasión, vamos a seguir con las chicas del Hospital de Mar del Plata, ¿sí? Sí. Hola, me presento. Soy Rocío, mi compañera Celeste, y somos residentes de tercer año de, justamente el Hospital Materno Infantil Victorio Tetamanti de Mar del Plata. Y bueno, hoy les vamos a dar un ateneo sobre hipofosfatasia. Para comenzar, esta enfermedad está incluida dentro de las enfermedades poco frecuentes. Estas son enfermedades que afectan a un número limitado de personas respecto a la población general y afectan aproximadamente 1 por cada 2.000 personas. Estas, por lo general, son de origen genético, crónicas, degenerativas y, en muchos casos, pueden producir algún tipo de discapacidad. También muchas son graves y pueden llevar a la muerte del paciente si no se diagnostican a tiempo y se tratan adecuadamente. Bueno, la Organización Mundial de la Salud estima que existen identificadas a nivel mundial entre 6.000 y 8.000 enfermedades poco frecuentes que tienen una incidencia de entre el 6 y el 8%. Si bien cada una de ellas tiene una baja prevalencia, se estima que en Argentina existen alrededor de 3.200.000 personas afectadas por alguna de estas enfermedades. Sin embargo, no existe un registro formal de esto. Bueno, y a nivel internacional se habla de enfermedades raras, pero lo correcto es referirse a ellas como enfermedades poco frecuentes, ya que uno hace referencia a la rareza de la aparición de la enfermedad y no a la rareza de la expresión clínica o del paciente, digamos. Bueno, en nuestro país existe la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes, que lo que hace es brindar información sobre estas para que sean reconocidas por el sistema de salud. Y también nos brinda en la página de internet un listado de estas enfermedades, dentro de las cuales vemos incluidas todas las formas clínicas de la hipofosfatasia. Entonces, sí, ¿qué es la hipofosfatasia? Bueno, es una enfermedad congénita o desorden hereditario que principalmente se caracteriza por un defecto en la mineralización del tejido óseo y dentario. Y se produce por una mutación o varias mutaciones en el gen ALPL que codifica para la fosfatasa alcalina no organoespecífica o no específica de tejido. Y lo que producen estas mutaciones es un defecto en la actividad de esta enzima. Y va a tener una expresión clínica bastante variable, por lo que vamos a hablar de 6 formas clínicas principales que, bueno, luego vamos a explicar. En cuanto a la epidemiología, no se conoce en todos los países del mundo, pero sabemos que en la comunidad menonita en Canadá hay un número de afectados de 1 por cada 2.500 y portadores 1 por cada 25. En cambio, en Estados Unidos sabemos que hay afectados 1 por cada 100.000, en el norte de Europa 1 por cada 300.000, y en Japón vemos que es bastante variable, desde 1 en 400.000 a 1 en 182.000. En cambio, en Argentina aún no se disponen de datos. Bueno, para hablar de la fisiopatogenia, tenemos que saber que existen 4 isoenzimas de la fosfatasa alcalina en nuestro organismo y están codificadas por 4 genes distintos. 3 son organoespecíficas y van a estar, sus genes se van a incluir dentro del cromosoma 2. Estas son la intestinal, la placentaria y la de células germinales. En cambio, hay una que es no organoespecífica, que es la que nos va a interesar en este caso, que está codificada por el gen ALPL, que está dentro del cromosoma 1, en el brazo corto del cromosoma 1. Bueno, en cuanto a las mutaciones, en cuanto al gen ALPL, perdón, ese se expresa ubicuamente en el organismo, pero mayormente en los tejidos hepático, en el hueso y en el riñón. Y sabemos que está compuesto por 2 exones distribuidos en 69 kilopares de bases y que va a codificar para una proteína de 524 aminoácidos, que justamente es la fosfatasa alcalina no organoespecífica. Y sabemos que esta circula soluble en plasma y que representa el 95% de la actividad total de la fosfatasa alcalina que medimos en el laboratorio. Las 3 isoenzimas organoespecíficas tienen una homología entre sí del 90 al 98%, y con respecto a la
fosfatasa alcalina no organoespecífica del 50%. Bueno, acá podemos ver la estructura tridimensional de la enzima. Está formada por 5 dominios, tiene un sitio catalítico, un sitio de unión al calcio y 3 sitios de unión a metales que están ocupados por 2 moléculas de zinc y una molécula de magnesio. Y vemos que la forma activa o catalítica de la enzima es en forma de homodímero. Además, in vivo, sus sustratos son el pirofosfato inorgánico, el piredoxalfosfato y la fosfatanolamina. Bueno, entonces, en cuanto a la fisiología, ¿cuál es el rol de la fosfatasa alcalina no organoespecífica en la mineralización ósea? Bueno, sabemos que la mineralización comienza con la formación de los cristales de hidroxiapatita en las vesículas de la matriz ósea, que se ubican en condrocitos, en osteoblastos y odontoblastos. Entonces, para que se formen estos cristales de hidroxiapatita, requerimos de calcio y de fosfato inorgánico. Ese fosfato inorgánico se va a producir en parte en forma extracelular por acción de la fosfatasa alcalina no organoespecífica, que va a hidrolizar el pirofosfato inorgánico y nucleósidos trifosfato para dar lugar justamente al fosfato inorgánico. Luego esto va a continuar, se va a propagar extracelularmente y se van a depositar los cristales entre fibrillas de colágeno formando el hueso compacto. Es por esta función que tiene la fosfatasa alcalina no organoespecífica que vamos a ver que al realizar mediciones de fosfatasa alcalina en niños o adolescentes que están en edad de crecimiento, vamos a ver elevados los valores a expensas de la isoforma ósea. Bueno, en cuanto a las mutaciones, sabemos que tienen un efecto dominante negativo, que lo que van a llevar es a una síntesis de una enzima normal que va a inhibir la actividad de la proteína del alelo normal y además, bueno, ahí queda. Bueno, y además va a producir una inhibición de tipo alostérica por formación de multímeros. Bueno, entonces en cuanto a la fisiopatogenia, sabemos que al verse defectuosa la actividad de la fosfatasa alcalina no organoespecífica, vamos a tener un aumento de su sustrato, que es el pirofosfato inorgánico, y a causa de ello, una disminución en el fósforo inorgánico, y bueno, como no se producen los cristales de hidroxiapatita, también va a haber una menor absorción de calcio por parte de los huesos, con aumento en sangre. Entonces, lo que va a producir todo esto es que se produzca una desmineralización ósea con el tiempo y una hipercalcemia. Además, bueno, algo que no dije es que el pirofosfato inorgánico tiene además una actividad como inhibidor de la formación de los cristales. Bueno, este también tiene un rol a nivel cerebral, ya que la enzima se expresa en células del córtex cerebral y lo que va a producir, bueno, su función en realidad fisiológica es hidrolizar al piridoxal 5-fosfato que va a pasar a piridoxina o vitamina B6. Esta es la que va a atravesar la barrera hematoencefálica para luego regenerarse como piridoxal 5-fosfato y actuar como cofactor de la enzima ácido glutámico descarboxilasa, que es la que va a actuar en la síntesis del neurotransmisor GABA, que justamente es un neurotransmisor inhibitorio. Entonces, cuando la actividad se ve defectuosa, vemos que hay un aumento del sustrato, del piridoxal 5-fosfato, y lo que se va a producir en realidad es un déficit de vitamina B6 a nivel cerebral. Entonces, bueno, va a disminuir la formación de GABA y va a llevar a convulsiones. Bueno, como para englobar toda la fisiopatogenia, cuando hay una actividad deficiente de la enzima, se van a acumular sus sustratos. Este era el piridoxal 5-fosfato, el pirofosfato inorgánico y la fosfatanolamina, de la cual todavía no se encuentra dilucidado el mecanismo. Entonces, estos por vía directa o indirecta van a afectar distintos órganos, tanto el sistema nervioso central, como el óseo, como el muscular, el pulmonar,
renal y también todo lo que es la dentición. En cuanto a, bueno, voy a explicar el proceso que ocurre a nivel renal, que es por una vía indirecta. En realidad lo que ocurre es que hay una hipercalcemia con una hiperfosfatemia acompañante y bueno, una hipercalciuria como consecuencia, y a largo plazo esto va a llevar a una nefrocalcinosis. Bueno, este cuadro resume varias cosas a tener en cuenta sobre la patología. Por un lado, vemos las distintas edades de presentación de las formas clínicas que vamos a ir describiendo posteriormente, y también podemos ver que el color de arriba, que va desde el rojo al amarillo, describe la gravedad de la patología de acuerdo a las presentaciones clínicas. Podemos ver que la perinatal, prenatal son las patologías más, las presentaciones más graves, y las presentaciones clínicas del adulto y la odontohipofosfatasia son las formas más leves. Además, podemos ver que con respecto al modo de herencia hay un comportamiento dual en cuanto a este modo de herencia. Por un lado tenemos la herencia autosómica recesiva, que se observa generalmente en las formas clínicas más graves, que bueno, coinciden, como dije, con las formas perinatales y prenatales e infantiles, y el tipo de herencia autosómica dominante coincide con las formas más leves, que son las del adulto, la odontohipofosfatasia y la hipofosfatasia juvenil. Además, esta patología tiene una penetrancia incompleta, por lo cual los pacientes que tengan mutaciones en los genes no quiere decir que expresen los fenotipos que se pueden llegar a predecir. Existe una base de datos de mutaciones del gen ALPL, que codifica, como dijimos, para la fosfatasa alcalina no órgano específica, de la Universidad de Versalles, y hasta la fecha, actualizado, hay un total de 365 mutaciones, y en esta página lo que se puede ver es que describen las mutaciones a lo largo de todos los exones del gen, los polimorfismos y las grandes deleciones. Y también describen los cambios, ahora sí, ahí, los cambios a nivel de las bases, a nivel de los aminoácidos, las referencias que tienen, el genotipo del paciente, la actividad residual de la fosfatasa alcalina y el efecto negativo dominante. A ver si funciona. Con respecto a las variantes génicas, se observan que en un 72% de los pacientes las mutaciones presentes son missense, o sea, un cambio de una base por otra. En un 11% se producen por deleciones pequeñas, en un 6% por mutaciones en el sitio de splicing, en un 5% por mutaciones nonsense, o sea, quiere decir que se producen codones de stop prematuros, en un 3% inserciones pequeñas y en un otro 3% de lesiones largas. Además, se han descrito mutaciones de novo en solo 2 casos, y también casos de pacientes que tienen mutaciones en forma homocigota a causa de disomías uniparentales. Este cuadro resume la distribución de las mutaciones génicas a lo largo de todos los exones del gen ALPL, y podemos ver que las mutaciones se concentran en 2 zonas, alrededor de los exones 5 y 6 y entre los exones 9 y 12. Con respecto a la distribución de las variantes génicas, podemos ver que en zonas de alta prevalencia, como describimos los menonitas canadienses, se puede ver que el 100% de los pacientes estudiados tienen la misma variante génica, que es un reemplazo de una glicina por un aspartato en la posición 334 de la proteína. En Estados Unidos, la más prevalente es un cambio de un aspartato por una valina en la posición 378 de la proteína. En la zona de Francia y el norte de Europa
La más frecuente es un cambio de una glutamina por una lisina en la posición 191. Y en Japón se puede ver que aproximadamente el 41% de los pacientes con hipofosfatasias tienen de lesiones de una timina en la posición 1559 del ADN copia. Así como no tenemos datos de la prevalencia en Argentina, tampoco encontramos datos de las variantes génicas más frecuentes. Ya fuimos describiendo que hay 6 presentaciones clínicas. Si bien estas son clasificadas en 6 grupos, muchas veces se produce un solapamiento entre ellas, ya que, como dijimos, tiene una penetrancia incompleta, un fenotipo bastante variable. Estas suelen solaparse, como dije, sobre todo en las perinatales letales, en los casos de hipofosfatasias prenatal benigna, también en la presentación de hipofosfatasia infantil, y también podemos encontrar la hipofosfatasia juvenil, la del adulto y la odontohipofosfatasia. Empezando por la hipofosfatasia perinatal letal, esta es la forma más severa, tiene una alta tasa de mortalidad. Se pueden ver acá en las imágenes deformidades raquíticas en la zona del tórax y también un acortamiento de los huesos largos. Generalmente se puede ver por ultrasonografía la hipomineralización intraútero, que también es criterio de diagnóstico prenatal. Y la mayor causa de muerte en estos casos es por complicaciones respiratorias, como son la insuficiencia pulmonar, y estos pacientes también presentan apneas y episodios convulsivos. En el caso de la hipofosfatasia prenatal benigna, esta también es detectable por ultrasonografía. Sin embargo, se observa a lo largo del tercer trimestre de embarazo una mejoría en la mineralización, por lo cual los huesos de los recién nacidos van a estar, digamos, adecuadamente mineralizados. Sin embargo, los huesos largos están acortados y encorvados y en estos casos no suelen presentar fracturas frecuentes. En el caso de la hipofosfatasia infantil, esta se suele presentar en los primeros 6 meses de vida. En estos casos sí se pueden observar procesos de hipomineralización y craneosinostosis prematura. Esto quiere decir que las fontanelas se cierran prematuramente. Eso puede generar alteraciones neurológicas a causa del aumento de la presión intracraneana. También en esta radiografía podemos ver deformidades raquíticas del tórax y a su vez se observan complicaciones respiratorias a repetición, también a causa de la hipercalcemia y la hipercalciuria, daño renal, alteraciones metafisarias que se pueden ver en imágenes, y en estos casos hay una elevada mortalidad, aproximadamente el 50% de los pacientes fallece. En la hipofosfatasia juvenil, los pacientes suelen presentar la patología entre los 6 meses y los 18 años de vida. Generalmente tienen un historial de fracturas y dolor óseo crónico. Acá se puede observar un ejemplo de las deformidades esqueléticas. Esta es una deformidad torácica residual. Acá podemos ver. También suelen presentar dificultades en la marcha, baja talla y también pérdida prematura de los dientes. Y también se pueden ver el ensanchamiento metafisario. En la hipofosfatasia del adulto, ya digamos entrando en un fenotipo más leve, se puede observar que los pacientes suelen referir dolores de cadera constantes o dolores en los pies, y eso se puede ver a fracturas mal curadas o anteriores. También pueden presentar condrocalcinosis, o sea, depósitos de pirofosfato, osteoartropatías tardías, y en algunos casos también presentan pérdida prematura de las piezas dentales. En este caso podemos ver que el paciente refería dolor en la cintura pelviana constante y se vio en imágenes que, secundaria a la osteomalacia que presentaba, tenía pseudofracturas. Y por último, la odontohipofosfatasia se presenta como una exfoliación prematura de los dientes, de las piezas dentales, que además presentan una morfología que no se corresponde con la morfología normal.
A menudo presentan complicaciones como de caries dentales graves y esta presentación clínica no suele estar asociada a anomalías del sistema esquelético. Además, los parámetros de laboratorio son indistinguibles con los pacientes que tienen con formas más leves. Ahora, hablando del diagnóstico, dentro de los criterios mínimos que podemos nombrar se encuentran, por un lado, la clínica, o sea, los aspectos clínicos que pueden presentar los pacientes, los estudios radiológicos y los estudios de laboratorio. Si bien estos criterios sirven para llegar al diagnóstico, es recomendable también seguir con el estudio genético para poder evaluar la patología en la forma de herencia y demás. Comenzando con la clínica, por un lado, como vinimos diciendo a lo largo del Ateneo, los pacientes presentan problemas dentales, respiratorios, insuficiencia pulmonar, los pacientes necesitan asistencia respiratoria mecánica, problemas esqueléticos como raquitismo, osteomalacia, osteoporosis, dolor óseo, problemas neurológicos a causa de la deficiencia de vitamina B6 y consecuencias secundarias a la craniosinostosis, como nombré. También problemas renales a causa del aumento de calcio y de fósforo en circulación y problemas musculares como hipotonía y reumatológicos por enfermedades de depósito. En cuanto a la evaluación radiológica, no nos vamos a centrar mucho, pero generalmente en las imágenes hay cuadros compatibles con osteopenia, condrocalcinosis, fracturas patológicas y también desmineralización ósea. Acá podemos ver un ejemplo. Acá en la tibia, que además que el paciente tiene los huesos curvos, también se observa en la zona de las metáfisis una disminución de la mineralización. Y en este caso podemos ver una ultrasonografía de un feto de 19 semanas con hipofosfatasia, en el cual, bueno, los especialistas observan alteraciones de hipomineralización. Con respecto al diagnóstico de laboratorio, bueno, podemos decir que el marcador por excelencia para la hipofosfatasia es la fosfatasa alcalina en suero, que debe estar persistentemente baja, de acuerdo a los valores normales para la edad y el sexo del paciente. También se puede observar hipercalciuria con o sin hipercalcemia. No siempre el calcio en suero suele estar elevado y también en algunos casos hiperfosfatemia. También se observan niveles urinarios elevados de fosfoetanolamina, sin embargo estos no se suelen medir de rutina, y también se puede medir piridoxal fosfato sérico, el cual se encuentra elevado. Entonces acá adjuntamos lo que vendría a ser una orden médica, ojalá todas tuvieran ese tipo de letra. Acá por un lado el médico que sospecha un cuadro de hipofosfatasia, podemos ver que ha solicitado fosfatasa alcalina, calcio, fósforo, hormona paratiroidea y vitamina D. O sea, todo el perfil óseo para el paciente. La fosfatasa alcalina, como sabemos, se puede medir tanto en suero como en plasma con heparina, y acá uno de los puntos principales que queremos remarcar en esta determinación es que la mayoría de las veces se estudia los valores de referencia sobre el nivel superior y muchas veces se ignoran los niveles del valor de referencia por debajo del valor mínimo. Por lo cual también aclaramos que también es importante estratificar los valores de referencia de acuerdo a la edad y sexo, sobre todo cuando en un centro se estudian pacientes adultos y niños en el mismo lugar. Además, si bien todos los pacientes con hipofosfatasia presentan una disminución bastante marcada de fosfatasa alcalina, un valor de fosfatasa alcalina tampoco es patognomónico de la patología, ya que se presentan un montón de situaciones y cuadros en los cuales la fosfatasa alcalina puede estar disminuida. Además, es importante realizar una medición seriada, ya que eso también nos da la seguridad de que el paciente presenta una deficiencia de fosfatasa alcalina a lo largo del tiempo.
Con respecto a los estudios genéticos, como dije, si bien no son obligatorios para establecer el diagnóstico, sí son muy importantes para realizar el consejo genético a las familias y al paciente. También para evaluar, bueno, el patrón de herencia por un lado, el riesgo de recurrencia que tengan, y en el caso de que haya familias en donde haya un historial de hipofosfatasia, también se puede hacer un examen prenatal. El método que se utiliza para estudiar las mutaciones es por secuenciación. El gold estándar es el método de Sanger, pero también se pueden realizar paneles por secuenciación de nueva generación, estudiando exones, sitios de splicing y en menor proporción, bueno, de lesiones y evaluación de mutaciones en los intrones. Con el método de secuenciación se logra una cobertura del 95%, sin embargo, bueno, muchas veces no se llega a detectar la variante génica, por lo que se deben emplear otros métodos como por ejemplo PCRs cuantitativas, arrays, MLPA, entre otros. Además, hay que tener en cuenta que se ha visto que en un 50% de los pacientes solo se detectan las dos variantes, las variantes en ambos alelos, y en un 40 o un 45% se detectan solo una variante en uno de los alelos. Entonces, como dije, se pueden detectar variantes patogénicas bialélicas o variantes patogénicas en heterocigosis, o solamente una sola variante en uno de los alelos. Acá este es un ejemplo de un trabajo de este año, 2018, de una familia japonesa, en la cual esta variante es una de las últimas descriptas. Se puede ver que el probando con hipofosfatasia tiene en el exón 6 un reemplazo de una citosina por una timina, y en el exón 12 una deleción de una timina en la posición 1559 del ADN copia, que si recordamos es la variante génica más frecuente en Japón. Entonces se estudiaron a los padres y se vio que la madre tenía la deleción, que es la más común, como dije, y el padre tenía esta mutación, esta nueva variante que describieron en esta familia, entonces ambos en heterocigosis. Bueno, en cuanto al diagnóstico diferencial, si bien hay varias patologías que pueden presentar la misma clínica, nos vamos a centrar cuando se presenta en forma prenatal. Lo primero que hay que tener en cuenta es la osteogénesis imperfecta y las condrodisplasias. En cambio, cuando se presenta... está bastante desconfigurado. Cuando se presenta en forma juvenil, hay que tener en cuenta sobre todo el raquitismo. Bueno, en cuanto a estos diagnósticos diferenciales más comunes, uno puede diferenciarlos fácilmente desde el laboratorio. En cuanto a la hipofosfatasia, sabemos que se acompaña de una fosfatasa alcalina en suero disminuida y un pitidoxalfosfato en suero elevado. Esto solo se va a encontrar en esta patología y no en las otras formas clínicas. En el raquitismo nutricional se va a caracterizar por un déficit de calcio y de vitamina D. En el raquitismo hipofosfatémico, obviamente se va a acompañar de una disminución del fosfato en sangre. Y en cuanto a la osteogénesis imperfecta, esta va a presentar todos los parámetros evaluados entre valores de referencia. Bueno, en cuanto al asesoramiento genético, este se recomienda tanto para el paciente como para sus familiares más cercanos. Esto es para detectar la heterocigosis, que puede llevar a formas leves de la enfermedad, y también para detectar a los padres portadores, digamos, de un paciente con hipofosfatasia. Este va a ser complejo a causa del tipo de herencia, que es variable, y vemos que hay un 25% de recurrencia en los casos más graves, y en casos moderados un 25% de recurrencia si la herencia es autosómica recesiva y un 50% si la herencia es autosómica dominante. Y bueno, es importante recordar que a causa de la penetrancia incompleta no siempre se puede predecir el fenotipo. En cuanto al tratamiento, este consiste en una terapia de reemplazo enzimático con una fosfatasa alcalina no órgano específica, humana recombinante, que también se la conoce como fosfatasa alfa. Esa se administra por vía subcutánea y es el primer tratamiento de reemplazo enzimático aprobado para esta enfermedad.
Tiene un efecto positivo sobre la mineralización ósea, el crecimiento y además las complicaciones respiratorias que puedan tener los pacientes. Pero no se conocen los efectos a largo plazo, aún está en estudio. Podemos ver en la imagen que hay una marcada mejoría radiológica al cabo de 24 semanas de tratamiento. También hay un tratamiento de soporte para los casos graves, muchas veces requieren asistencia mecánica respiratoria, y se vio que la administración de una hormona paratiroidea recombinante es efectiva para lo que es la resolución de fracturas en pacientes adultos con hipofatasia, pero no se vio el beneficio en otras formas clínicas, por lo tanto aún está en duda su utilización. Bueno, ahora vamos a presentar un caso clínico que se dio en nuestro hospital. Se trata de un paciente de 5 meses de edad que concurre a la guardia, que lo lleva la madre a la guardia en julio del año pasado, por un cuadro convulsivo febril y vómitos. Se realiza el examen físico y se lo encuentra taquicárdico, taquipneico, febril, con pupilas reactivas, con hipertonía generalizada de episodios subitantes. Y como se sospecha algo infeccioso, se le solicita una orina completa y un estado ácido-base. La sospecha en realidad es convulsión febril en un paciente epiléptico con vómitos de probable causa una virosis o una infección del tracto urinario. Se decide la internación y ahí presenta a las pocas horas otro episodio convulsivo, por lo que requiere oxígeno, la administración de diazepam, fenobarbital y cede luego de 17 minutos, bastante largo. Se reciben los resultados del laboratorio, tiene una orina completa sin particularidades, el estado ácido-base tiene un pH 740, una presión de oxígeno de 76, presión de dióxido de 44, bicarbonato 32, exceso de base 4,9 y satura 95%. Presenta antecedentes familiares, una abuela con epilepsia, una madre asmática y un hermano fallecido por un síndrome genético desconocido. Los antecedentes personales, no tiene antecedentes perinatales de importancia, tuvo un peso adecuado al nacimiento para la edad gestacional de 39 semanas y el peso actual es de 4,5 kilos aproximadamente. Presenta el calendario de vacunación completo y pautas madurativas que no son acordes con la edad, no presenta sostén y se detecta una hipotonía muscular. Bueno, el primer día de internación el paciente se encuentra estable, no repite episodio convulsivo, está febril, pero impresiona asimetría torácica y hipoventilación en base derecha, por lo que se le solicita una radiografía de tórax. Además se observa tiempo dilutorio prolongado, se le solicita test de dilución y se le coloca una sonda nasogástrica para poder alimentarlo. Y se solicita un aspirado nasofaringeo para virus respiratorios porque ya sospechaban algo virósico también. En la radiografía de tórax se ven alteraciones metafisarias y 3 costillas fracturadas, además que impresionan fracturas mal curadas anteriores. Bueno, se le solicita toda una gran cantidad de laboratorios y podemos ver que lo que más sorprende es el valor de calcio iónico, que es de 3,86 milimol litro, bastante elevado, y la FAL confirmada de 6 unidades internacionales litro, con el resto del hepatograma dentro de parámetros normales. Además tenía un hematocrito bajo y unas proteínas totales también bajas. Se solicita por eso interconsulta con los servicios de neumonología, nutrición y endocrinología. Bueno, el tercer día de internación, también el paciente se encuentra estable, se recibe un test de dilución alterado, el aspirado nasofaringeo para los virus respiratorios fue negativo y se le hace todo un perfil de calcio porque justamente tenía un calcio iónico alterado, se ve que tiene una calcemia bastante elevada, una calciuria también elevada, la fosfatemia sobre el límite superior y una hormona paratiroidea disminuida. Por lo tanto, se reinterpreta el cuadro como convulsión febril en paciente epiléptico con hipofatasia por su valor de FAL, acompañado de hipercalcemia e hipercalciuria. Y se le coloca un arnés por una displasia de cadera. Bueno, previa evaluación por el servicio de endocrinología pediátrica se solicita estudios genéticos por una sospecha de hipofatasia. Bueno, se derivó la muestra del cartón del talón de screening neonatal
y se derivó a un centro de patologías poco frecuentes en Alemania. El método que utilizaron fue secuenciación por Sanger del gen ALPL y se encontró una variante homocigota en el exón 11, que es un reemplazo de una guanina por una adenina en la posición 1276 del ADN copia, que eso genera un cambio de una glicina por una serina en la posición 426 de la proteína. Esta había sido previamente descripta como patogénica en una base de datos de mutaciones del CentoMD y por el Colegio Americano de Genética y Genómica Médicas. Entonces el resultado, acá este fue el informe, se ve, perdón por la resolución, es la foto que nos mandaron. El resultado obtenido fue consistente con un diagnóstico de hipofosfatasia de herencia autosómica recesiva. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo clasificaría este tipo de hipofosfatasia? Hipofosfatasia perinatal, prenatal, infantil o juvenil. No sé. No sé. Bueno. Bueno. Ahora vamos a ver la respuesta. El diagnóstico fue de hipofosfatasia infantil. Hay que tener en cuenta una serie de parámetros, si bien muchos se solapan, como dijimos, el fenotipo se solapa bastante, tenemos la edad de presentación por un lado. Este niño presentó recién la patología a partir de los 5 meses, se diagnosticó a los 5 meses de edad, la hipofosfatasia infantil se presenta en los primeros 6 meses, por lo cual concuerda. Tenía complicaciones respiratorias a repetición, alteraciones metafisarias y además buscando la mutación en la base de datos de las mutaciones génicas, podemos ver que esta variante está descripta en homocigosis, como presentaba el paciente, como causante de hipofosfatasia de tipo infantil. Además, como yo dije que esta base de datos también describía la actividad residual que tenía la proteína, acá podemos ver que tenía un 10% de actividad residual nada más y un efecto negativo del 50%. Posteriormente se recomendó realizar la prueba de portador a los padres. Estos resultados todavía están pendientes y es por eso que también se recomendó asesoramiento génico tanto para el paciente como sus familiares cercanos, porque hay que tener en cuenta que no solo el paciente presenta hipofosfatasia, sino que también había tenido un hermano fallecido por un síndrome genético que no se logró describir. Luego de extensas internaciones en la terapia infantil del hospital, en la terapia intensiva, perdón, debido a complicaciones se sugiere la internación domiciliaria del paciente. El diagnóstico de egreso fue de hipofosfatasia infantil, actualmente se encuentra traqueotomizado con asistencia respiratoria mecánica y alimentación por sonda nasogástrica, presenta nefrocalcinosis, o sea, presenta alteraciones y en tratamiento con una pérdida prematura de la dentadura, una actividad de fosfatasa alcalina sérica disminuida y también aspectos clínicos como fracturas frecuentes, dolor óseo
hipotonía muscular, convulsiones, y también el componente familiar es importante. Si hay un historial, es importante estudiar, tener en cuenta los antecedentes familiares. Y además, un dato a tener en cuenta, como venimos diciendo, es que también son importantes la determinación de los valores de corte inferiores, ya que esta patología, digamos, uno de los marcadores, como dijimos, es la FAL, que está disminuida en todos los pacientes. Además, el médico debe tener en cuenta estos niveles bajos. Esta es la bibliografía, que por si quieren consultar. Muchas gracias a todos por su atención. Y también queremos agradecer a nuestros compañeros de residencia, a nuestra jefa de residentes y a la doctora Mariela Colantonio del área de endocrinología infantil del hospital. Gracias.